queridos de todas partes. Aquí hemos regresado para encarar este último tramo. Los niños de todas partes. de no sé dónde y los de Marte. Bueno, vamos a presentarla a ella, que ya sabemos que los lunes aparece y siempre nos trae cosas que asustan. Cantan gregorianos. Sol Santa Lucía. Estoy tentada. No te tientes, no, tomalo con seriedad. No. Bueno, sí, cada uno lo puede. ¿No te pasa que cuando hay situaciones estresantes lo tomás de diferentes maneras? Yo o siempre me llorás río. o te reís en Sí. un velorio, ¿no te ha pasado? Todo el tiempo. ¿Estás Bueno. estresada? Hace poco fui a un velorio y No, pero a mí hay algunos temas, viste, que te ponen un poco nerviosa. Están como muy juntitos hoy, ¿es el frío? Sí, es el frío. Me acerco para obtener su calor corporal. Sí. Querida Sol, nosotros sabemos que las curiosidades de la provincia de Buenos Aires solo salen de tu boca. Ay. Solo escupen Basta. tus fauces las curiosidades más interesantes de esta extensa Algún día provincia. tendría que volver con los poemas eróticos. Sí, me Una gustaría, vez. me gustaría. Una vez voy a volver. Dale, apagamos las luces. Estaría bueno. Apagamos las luces y lo hacemos en silencio. Sí. Tipo, Tipo Aparte CMR. ahora estamos haciendo radioteatro. Por ahí, Eso si me tenés gustaría. personajes, podemos que seamos 3. me encanta el radioteatro. Ahora que estoy haciendo doblaje en locución. Claro. Bueno, traete un radioteatro hot. Bueno. Uy, eso puede salir muy mal. Sol querida. Bueno, tengo un temazo que les traje para A hoy. ver. A ver, Gastón. Es de la ciudad de Citibel. Cerquita. Me vine cerquita, pero es viejo. A un talp de distancia. A un talp o un 273 de distancia. Exactamente. ¿Sí? ¿Rojo o verde cartel? Cartel rojo. Rojo. Ah, bueno. Para llegar a Cantilo. Hoy les voy a hablar del caso de Oriel Bryant. Ustedes son muy jóvenes, yo también, no conocía el caso, pero ahí los compañeros que tienen un poquito más de años me estaban comentando que se acordaban del caso que sucedió en 1984. Yo ¿Sí? no estaba ni vivo. ¿Quién era esta mujer, Oriel Bryant? Era una docente de inglés que daba clases por entonces en el Instituto Cultural Argentino Británico, que su padre era, digamos, el director de ese instituto, entonces ella daba clases ahí. ¿Qué pasa? Bueno, conoce a un hombre, Federico Pipo, que también era docente de literatura y filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Se conocen en lo que en ese momento se llamaba un boat. Un boat era como un lugar nocturno donde la gente frecuentaba y, claro, Bien. sí, bueno, un lugar nocturno donde se tomaba unas copas, donde se conocía a la gente. Sí, claro. Entonces este hombre, que obviamente profesor de literatura, era bastante chamullero. Era bolacero, tenía ahí. Tenía mucha parla, entonces Claro. se aprendía los poemas de memoria, entonces era muy fácil, digamos, conquistar a las mujeres que él quería. Era seductor. Era muy seductor, muy feo para mi gusto, pero muy seductor. Era feo. Sí, no tenía mucha gracia el Bien. hombre, pero sí era muy seductor. Entonces, hablando ahí tenía. No, era un pobretón. Ah. No tenía plata. No, Pobretón. un pobretón. Bien. Entonces empezó a tener ahí una charla con Oriel, pero bueno, fue solamente esa noche. Él no sabía más nada de ella que su nombre. Entonces él logra averiguar dónde vive esta mujer y se le presenta en la casa de calle 7 y 10 de Citibel, donde ella vivía con sus padres. Aparece de la nada y le dice que venía a ver a Oriel, a una de sus hijas. Entonces la mujer, viste, estaba un poco sorprendida de que había encontrado el lugar donde vivía, pero sin embargo aceptó ir a tomar algo con él. Igual es fácil encontrar una persona llamada Oriel, no hay tantas en la ciudad. Digo, alguien conoce a Oriel, vive en Citibel, más o menos. Ay, tenés qué una- rima. ¿Alguien Claro. conoce a Ariel? ¿Alguien conoce a Ariel? Vive en Citibel. Claro, no es muy difícil. Claro, ahí la encontré. No es muy difícil. Entonces, bueno, comenzaron una relación, ¿sí? Comenzaron una relación. Sí, de una, empezaron a... Empezar. A ella le gustaba el riesgo. Le encantaba el riesgo, me parece. Porque medio jugada. Sí.
resulta que en 1971 se casan. Muy rápidamente Pero, se casan. La mierda, pero qué rápido. Muy rápidamente. No tenían mucho dinero, eran trabajadores. Él también trabajaba en Capital Federal, viajaba. Trabajaba en la Universidad de La Plata. Ella trabajaba en el Instituto Británico. Empezaron, compraron una casa, como pudieron, en la calle Cantilo en City Bell. A su vez se compraron en ese momento era lo que era un fitito. Ay, qué lindo. Sí, para transportar a los hijos. Bueno, en ese momento estaba muy de moda. Hasta ahora la historia me gusta, hasta ahora me da Muy ternura. linda. Viene Hasta ahora bien. muy Es una historia de linda. amor. Ellos viajaban, para el afuera estaba todo bien, Igual- era una familia muy feliz y tuvieron 4 hijos. Eso me gusta. Además, fíjate vos qué loco cómo antes ser pobre te alcanzaba para viajar, comprarte una casa, comprarte un fitito. auto. Cómo ha cambiado la definición de pobreza. Hoy ser pobre, no sé, hoy ser pobre- tener la sube cargada. Sí, ni siquiera te diría. Ni siquiera. Bueno, esta familia hasta el momento estaba todo muy bien. Pero las cosas empezaron a cambiar, como siempre. Antes de cumplir los 10 años de casado, igual un montón, él se volvió muy manipulador, muy violento física y psicológicamente. No le permitía hacer nada a Oriel. Ni siquiera cortarse el pelo, ni usar pantalones. Quería que use la misma boquilla dorada que ella usaba para fumar desde el día que la había conocido. Digamos que él quería que quede intacta al momento de que la conoció. Ay, no. Sí. Y él empezó a tener un vínculo muy cercano con uno de sus alumnos. ¿Perdón? Sí, un vínculo muy cercano Pero- con uno de sus alumnos de Capital Federal. Y estos empezaron a vincularse frecuentemente. Él se quedaba a dormir en Capital Federal e incluso hicieron un viaje a Europa que duró un mes, donde llegaron de Grecia a Egipto y él se desligó de Pero la pará, familia, la ¿quiénes- dejó. No entiendo. ¿Quiénes viajaron a Europa? Él y el alumno. ¿El muchacho y el amante, el niño amante? No sabemos si es amante, era un vínculo muy cercano. Yo no lo voy a poner en mi boca, pero era un vínculo muy cercano que tenían estos dos, el profesor con el alumno, A lo Laporte con y es Celeste raro. Cid, el profe. Viajaron a Europa durante un mes, la dejó sola a ella y cuando regresó estaba cada vez peor. Estaba cada vez peor y no le permitía hacer nada. Entonces ella se cansó y le dijo que se quería ir de la casa, Está bien, claro. que quería que en realidad él se vaya de la casa. Él dijo, de acá me vas a sacar muerto, yo no me voy a ir de esta casa. Lo Entonces tendría que haber matado. ella dijo, bueno, me quedo para bancar esta situación. Además, 4 pibes encima, que también es difícil tomar la decisión con 4 pibes. 4 pibes y además recordemos que a ellos les costó mucho conseguir la casa que ellos tenían en calle Cantilo. Y además estaba decorada con todos muebles que habían traído de Inglaterra los padres de ella. Entonces, Había pobre. billulla ahí de No, ese porque lado. es británico. y claro. Británico, claro. Nada, Entiendo. because it's Británico. Yes, of course. Entonces, no quería irse. Parece muy loco que en ese momento, pero lo material en ese momento a ella le pesó más que la incomodidad que estaba sintiendo. Sin embargo, una noche de 1981, los vecinos empiezan a escuchar gritos que provenían de la casa y ella sale corriendo. Atrás se ve a este hombre, Federico Pipo, corriéndola con un cuchillo. Entonces, bueno, esa fue la última noche que Oriel vivió en esa casa. Llamó a los padres, la vinieron a buscar y dijeron, Vamos. vámonos de acá. Se fue, sin importarle los muebles, sin importarle la casa, se llevó a los hijos y se volvió a vivir a la calle de 7 y 10 de City Bell. Ahí ella cambió totalmente su relación con la vida, digamos. Claro. Se cortó el pelo, empezó a usar pantalones. La empezó a vivir. Importante, La empezó a usar vivir. pantalones. Sí, bueno, pero usaba polleras. Claro. No quería usar más polleras. Entonces, ella empieza a vivir y empieza a tener una relación con un hombre que era un vidriero que le había ayudado mucho en la refacción de la casa mientras Pipo estaba De viaje. fuera de Con el viaje. alumno. Qué Exactamente. profesión que ya no se encuentra, un vidriero. Un vidriero No hay- llamado José Alberto Menzi. Recuerden este nombre porque es muy importante. Voy Ok. a mirar un segundo Y la hora 46. porque no me Observala. quiero... claro, porque no me quiero perder Además, ni un segundo. Tenés reloj. Muy bien. Siempre. Bien. Hoy en día la gente usa el celular, estamos perdidos. Vamos a lo que pasó. El fin de semana del 9 de julio de 1984, Oriel viaja a Campana, donde vivía la hermana,
con toda su familia. Sin embargo, tuvo que volver un día antes porque tenía que entregarle los hijos a Pipo, que iba a pasar el feriado con ellos. Ah, bueno, se seguían vinculando. Solamente por los hijos. Bueno, pero Claro. no es que desapareció el plan. No desapareció. Él seguía viendo de vez en cuando A los pendejos. a los pendejos, claro. Entonces, pendejos. Bueno, los le bien. entrega a los chicos y esa noche, ese fin de semana, ella se queda sola y está con este José Menzi, ¿sí? Menzi. Claro que no, recordemos, él estaba casado. ¿Quién? El vidriero. ¿El vidriero? El vidriero. Bueno, eran todos unos tramposos. Para, el Era- vidriero estaba, tenía una amante, o sea, Oriel era su amante. Y básicamente sí, Oriel era su amante. Ah, no come vidrio ese. No. Es un boludo. Perdón. Bueno, entonces esa noche, Pipo, Federico Pipo, su ex marido, le trae al niño más pequeño de 3 años, Christopher, porque estaba llorando a mares, supuestamente, y necesitaba a su mamá. Sí. Entonces aparece en un Renault azul, que era el que habían después cambiado el fitito por un Renault azul, se lo había quedado Federico Pipo. Obvio. Lleva a Christopher junto a su hermano Esteban, Pipo, y a su madre. Esa noche vi a los 3 chicos también restantes. Ella los saluda a todos y se queda con Christopher. Esa es la última vez que se va a ver a Oriel con vida. Ay, no. Sí, esta es la última vez. ¿Por qué? Porque las cosas fueron sucediendo muy extrañamente. Los vecinos a las 3 de la madrugada escuchan al pequeño Christopher llorar en el patio de la casa solo y atrás estaba la puerta abierta. No se encontró a Oriel, pero estaban todas sus pertenencias, tanto la ropa que había usado el día anterior como los cigarrillos que ella fumaba, su cartera. Ella no salía a ningún lado sin sus pertenencias y a su vez nunca hubiera dejado al Al pequeño solo. Claro. No hubiera pasado. Pasaron varios días, empezaron a buscarla por todos lados y el juez que toma la causa es Julio Burlando, el padre de No me Fernando Burlando. digas. Claro, este caso se hizo muy mediático, fue no solo por el apellido de ella, porque era una Bryant, digamos, sino porque el horror que viene después. El 14 de julio, un hombre que iba manejando por la ruta sentido a La Plata baja a orinar en medio de la ruta. Estaba viajando con su esposa, viaja, digamos, en sentido de La Plata, baja a orinar en el camino y se mete en los pastizales. Y ahí, bueno, ve un cadáver, digamos, un cuerpo que estaba totalmente desfigurado. Tenía más de 37 puñaladas, tenía 3 disparos, uno en la espalda, uno en el pecho y uno en la boca. La idea claramente era que no se reconociera quién era esta mujer. Y bueno, y ahí encontramos justamente a Oriel Bryant. Según los peritos, se trató de una muerte por apuñalamiento previa a larga tortura y con particular ensañamiento en la zona genital. Vamos a ver el primer video donde los periodistas empiezan a mostrar un poco lo que estaba pasando y algunos testimonios tanto de una vecina como de la hermana. Bueno, no sé. Esa es la vecina. Ella comentaba, qué sé yo, que le tenía terror al marido, no sé. ¿Había recibido amenazas por parte del marido? Sí, bueno, hasta ese punto no, porque no sé. Yo no, en realidad yo no conversábamos sobre ese tema. Hablábamos como vecinas. 10:30 de la noche. Luego pasó a su dormitorio, se desvistió y se acostó a dormir, mientras que en el otro dormitorio ya estaba durmiendo su hijo menor, Christopher. Horas más tarde sonó el timbre de la puerta. Oriel se levantó a abrir. Mientras salió, la detuvieron a mitad de camino. ¿Te comentó de amenazas que pudo haber Esa es la recibido hermana. de su marido? No en forma directa, no en forma directa. Le tenía miedo, eso sí. Evidentemente es una cosa premeditada, no es una cosa hecha en forma abrupta. Entonces esto es algo que se ha pensado meses atrás. Bueno, Pero ¿quién efectivamente aparte de Pipo? ¿Fue solo Pipo o había más bueno, eso personas es lo que vamos a involucradas? desentramar con lo que les voy a ir contando. Desde el inicio de las investigaciones se hizo todo mal, como siempre. Sí. Se pisoteó la escena del crimen, no se preservó las pruebas.
estuvo llena de irregularidades, ¿sí? Entonces, mientras se llegaban cartas anónimas al juzgado diciendo quién podría haber sido, no había nada en claro, pero a la primera persona que van a detener, ¿a quién fue? Al vidriero. Detienen al vidriero y encuentran en su casa, en su auto, un cuchillo y en su casa un arma calibre 22. Entonces ellos lo llevan, digamos, a peritaje, pero se dan cuenta que él no tiene nada que ver, que ese cuchillo lo usa para su trabajo de vidriero y el arma era de protección personal, pero no tenía nada que ver con las balas que habían encontrado en el cuerpo de Oriel. Entonces se desestima inmediatamente. Al segundo que llaman es al amigo, al alumno de Federico Pipo. Al niño. Claro, y él lo primero que dice en su testimonio es que Federico le había dicho que no soportaba más a Oriel y que iba a mandar a matarla, que ya había hecho un pago inicial para un sicario. Le contó bastante al Le contó bastante. Y ahí inmediatamente se detiene a Federico Pipo. Sin embargo, este alumno cambia su versión al poco tiempo y dice que en realidad él no le había dicho que la iba a matar, que solamente no la soportaba. Raro, todo raro. Algo que no les conté es que Federico Pipo, además de ser profesor de literatura en la universidad, era muy cercano a la policía, ya que trabajaba en el sector policial y su hermano también. Se presume también que Pipo tenía relaciones en ese momento con la dictadura y era uno de los informantes de ese momento. Un tipazo, Pipo. Sí. Claro, un tipazo. Buen tipo. Claro, exactamente. Pero, bueno, lo tienen que liberar a Federico Pipo, porque sin embargo no tienen ninguna prueba que lo digamos que desestime. Pero se empieza a hacer un relevamiento de todas las propiedades que tenía la familia, más que nada en Lobos, donde ahí tenían muchas propiedades, y encuentran a un primo de él, que se llama Néstor Romano, que tenía una especie de depósito que se lo alquilaba a la madre de Federico Pipo, donde ella guardaba cosas. Entonces van a investigar este lugar y encuentran colchones que les cambiaron las fundas, cositas que estaban arregladas. Y casualidad, ¿saben qué encuentran? Todos los muebles británicos de Oriel. Dios. Que supuestamente Qué Federico Pipo había dicho que se los llevó ella una semana antes. No, o sea, es muy loco este caso porque lo que sucede después es que ella tenía unas medias celestes de lana al momento de ser encontrada muerta y tenían el mismo residuo de tierra que había en ese lugar. Que no coincidía con el lugar donde se había encontrado. Claro. Pero sí coincidía con la casa de Néstor Romano. Cagaste. Vamos a escuchar el video del juez donde cuenta esta secuencia de las medias. A ver. Doctor Gascón Cotilla, ¿qué se ve de las diligencias acá en la casa de Néstor Romano? Bueno, que existen elementos de juicio que hacen razonablemente presumible que Oriel estuvo aquí durante el periodo de la privación de su libertad previo a su muerte. ¿Es una presunción o ya es una certeza, doctor? Mire, hay un indicio directo importante como es el hallazgo de vestigios de tierra en las medias que tenía y que se corresponden con las características del suelo de este lugar. Bueno, hasta ahí Es un escuchábamos indicio porque directo. más que nada lo que está contando es que... Clarísimo. Claro, que era el mismo lugar, pero ¿saben qué pasó? Lo más loco de todo, que se hizo todo mal en la investigación. La policía, al momento de hacer, digamos, la constancia del expediente, no pusieron las medias que tenía Oriel en ese momento. Sí. Claro, casualidad, error. Había muchos contactos de esa familia con la policía. Exactamente. Bueno, para seguir un poco, no se encontró, digamos, a los responsables. El abogado de la familia Pipo logró sacar a toda la familia que estaba presa, porque claramente en el expediente no aparecían las medias, entonces no se los podía culpar. Claro. ¿Sí? Bueno,
El caso es muy largo, la verdad es que hay mucho por investigar, pero lo que yo más que nada les quiero contar es que este caso fue tomado por muchos medios periodísticos, se hicieron muchos podcasts y les voy a mostrar un pedacito de un informe que se hizo en 1994, pero para que vean un poco, porque el caso se relacionó mucho con lo que es satanismo, La mierda. se la vinculó con que había hecho una película pornográfica donde había terminado muy mal y que se vendió a Estados Unidos, digamos, la violación y la muerte. Ay, no. Sí, es muy fuerte el caso, así que vamos a ver un pedacito de este. Sin Condena presenta el asesinato de la profesora de inglés. Ay, no. Uno de los casos más espeluznantes en Terrible. la historia del crimen en la Argentina. La investigación, las sospechas, las acusaciones sobre su marido, un profesor de literatura, y su madre. Los hechos tal como sucedieron No, es un en horror. Sin Condena. Este lunes a las 22. No solo es lo un puedo creer. horror, Es un horror. sino que claramente estamos hablando de un caso claro de femicidio. Era un caso claro de Y en la que femicidio, el más que satanismo no entra, sino un perverso de mierda que... exactamente, quisieron darle todo una vuelta para que no se culpe a Federico Pipo, que en ese momento se trataba de lo que es un crimen pasional, ni siquiera lo trataban como un femicidio. Bueno, el cuerpo de Oriel fue sepultado en el cementerio de La Plata, sin embargo, en 1994, debido a que nadie le iba a llevar flores, ni nadie pagó, digamos, la sepultura, ni los impuestos que hay que pagar, se la trasladó a una fosa común y al día de hoy, digamos, nada se sabe de este caso, fue archivado. Todos se olvidaron de Oriel, incluso sus hijos, que quedaron con Federico Pipo y nunca más la fueron a visitar ni siquiera al cementerio. Todos ellos fueron sobreseídos en 1988, así que hasta el momento, digamos, no se sabe más nada más que Federico falleció en el 2009. Que si quieren buscar, hay videos donde se lo ve a él de viejo, digamos, hablando de la causa y siempre haciéndose el sonso. Dios mío. Qué horror, me dejó mal. Sí, a mí también. Es un caso muy triste, sí. No me gustó. Sol, querida, muchas gracias. O sea, me gustó, pero entiendo. no me gustó, me dejó mal. Gracias, Sol. Gracias, como siempre. Quedé tristón como Barto. Sí, no nos yo va, también. No nos va a quedar otra que irnos. Porque voy a tener que encontrar la felicidad en algún, no sé, en comprarme un helado acá en la esquina. De alguna manera tengo que subir. Gracias, Sol, como siempre. Gracias. Genia. Adiós. Amigos, nos despedimos.